Fortalécete, compañero, para que yo permanezca inconmovible cuando yo caiga, para que yo sepa que los fragmentos dispersos de mi canto serán por fin una melodía más pura en ti, que pueda decirle a mi corazón que tú continuarás el camino aunque yo muera. Buenas noches, a pesar de los problemas técnicos, hoy tendremos el gusto de compartir este conversatorio con integrantes de organizaciones estudiantiles de nivel medio de una de las épocas de mayor represión social vividas en Guatemala. La importancia de este tipo de espacios es hacer visibles los semilleros ideológicos. No fueron jóvenes rebeldes, sino jóvenes revolucionarios que se organizaron y que tuvieron una voz. Los grupos de poder han utilizado muchas formas de dejar en el olvido las luchas que se han generado, y por ello es importante que la población conozca estos esfuerzos de organización que existieron e hicieron temblar a los poderes establecidos a través de la organización social y a través de la participación popular. Creemos importante que la sociedad guatemalteca tenga acceso a datos que formen la memoria con la voz de aquellas personas que han formado parte de las luchas sociales. Por ello es muy importante este tipo de espacios. Agradecemos mucho a las personas que están compartiendo hoy, a la parte bibliográfica que pudimos recolectar a través de Óscar Arévalo. Y parte de lo que decíamos era evitar el aburguesamiento del discurso, es decir, cuando se entra en una parte en la que se hacen discusiones demasiado formales, en las que se mencionan, por ejemplo, temas como la aproximación compleja y crítica a la experiencia de la lucha armada y a su interpretación social, cuando eso no lo entiende la población, cuando en realidad lo que tiene que entender es de que hay una necesidad organizativa. Mientras los sectores poderosos se han cohesionado para mantener el control por medio de gobernantes dispuestos a mantener el estatus y la corrupción de empresarios como el CACIF, con el nombre y apellido que todos conocemos, Botrán, Arzú, Aycinena, Beltranena, y el ejército, que ha sido siempre el lacayo de todo este tipo de organizaciones, la población ha entrado en una dinámica de discusiones inconclusas, peleas internas y conflictos que solo han favorecido a mantener la brecha económica y social, como las situaciones que ahora vivimos por el tema de los problemas naturales. Aunque reconocemos, por supuesto, el papel de organizaciones como la Asociación de Estudiantes Universitarios en la historia del país, es importante conocer, comprender y valorar el papel que las juventudes del nivel medio jugaron en medio de espacios represivos, estableciendo bases ideológicas que fundamentalmente sirvieron para vincular a la población con las luchas legítimas. En este conversatorio haremos el recuento del papel del estudiantado de nivel medio, particularizando el tema de la década de los 80 y de los 90. Ahorita haremos una breve introducción con parte del material bibliográfico recolectado a través de Óscar Arévalo. El 13 de noviembre de 1960 se da un levantamiento armado dentro de las filas del ejército, lo que da origen al conflicto armado interno. Ese mismo año el movimiento estudiantil aparece fortalecido y representado por una organización denominada Frente Unido de Estudiantes Guatemaltecos, FUEGO, estructura conformada por estudiantes de nivel medio y universitario. Todas las organizaciones estudiantiles de la época, en especial FUEGO, hicieron suya la lucha revolucionaria y optaron por la lucha armada como forma de enfrentar al gobierno de turno. Las células revolucionarias integradas por estudiantes de nivel medio y universitario realizaban trabajo propagandístico, movilización de masas, atentados a la infraestructura y otros actos de desobediencia civil. A partir de 1970, las organizaciones estudiantiles alcanzan un amplio nivel de organización y participación en las operaciones insurgentes. La lucha armada fortalece a las organizaciones populares y da vida a la Federación Nacional de Enseñanza Media, que representa al sector de estudiantes de nivel medio, tanto de la capital como del interior del país. En 1976, la Federación Nacional de Enseñanza Media cambia de nombre y a partir de allí se denomina Coordinadora de Estudiantes de Educación Media, CEEM, la cual se convierte en una organización sólida en sus principios ideológicos y fuerte en su estructura de masas. En 1978 se realizaron duras jornadas de protesta por parte de los movimientos estudiantiles en rechazo al incremento al valor al transporte urbano y a la energía eléctrica. Líderes de la Coordinación de Estudiantes de Educación Media de la CEEM mueren víctimas de la represión. En 1979 surge el Frente Estudiantil Robin García, aliado de las organizaciones subversivas, quienes junto a la EU y a la CEEM forman el Frente contra la Represión, instancia que organiza y dirige las acciones estudiantiles tanto públicas como clandestinas. Así que muchísimas gracias al grupo de panelistas. Vamos a
a ir saludando uno por uno. Primero con Víctor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto compartir con ustedes un poco de esta historia redimida. Gracias al colectivo Arranca Cebollas, que estoy seguro del papel que está jugando en este momento de revivir esa historia, si no perdida, por lo menos escondida. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Aura Rodríguez. Soy estudiante, o estudié, más bien dicho, en el Instituto Normal Central para Señoritas Belén. En el 2003 yo ingresé al instituto precisamente a estudiar básicos y finalicé en el 2008 con la carrera de magisterio. Creo que este espacio y esta oportunidad de estudiar en este establecimiento también me permitió ver la realidad desde otra forma y analizar los privilegios que en algún momento, ¿verdad? Eh, Se tiene o tenía en medio de la desigualdad entre hombres y mujeres y también las desigualdades de clase. Buenas noches a todos, mi nombre es Oscar Arevalo. Quiero aprovechar para saludar a los que nos ven a través de la plataforma de Facebook, agradecer al colectivo Arranca Cebolla por la oportunidad de dirigirnos a ustedes. Somos parte del pasado, de un pasado que hizo historia, un pasado que dejó huella, un pasado que dejó un legado en la sociedad. La lucha por la paz, por la democracia, por la no violación a los derechos humanos y por la libertad fue una lucha grande que comenzó desde principios del siglo XX y dejó una honda huella en cada uno de los que estuvimos ahí. Yo tuve la dicha o el privilegio de ser presidente de la Asociación de Estudiantes de la Escuela Normal Central para Varones y como parte de la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media CEM, estoy acá recordando, rememorando, como decía el compañero Víctor Corso, a una generación que tal vez quedó en el olvido o que es parte de una historia que ha sido ocultada a las nuevas generaciones. Es un gusto estar acá. Sí, compañeros y compañeras, a todos un cordial saludo de parte pues, de Alex Awe. Les deseo lo mejor, es un gusto estar aquí con ustedes, trayendo a la memoria recuerdos de lucha de antes. Para mí pues es un agrado compartirles con ustedes lo poco que pues vivimos en el movimiento estudiantil, las vivencias, las luchas, los logros, las tristezas y muchos de nuestros compañeros pues desaparecidos. Y pues es un agrado, compañeros, a muchos pues que nos están viendo, les damos la cordial bienvenida para que se integren y escuchemos a muchos de los compañeros que vienen de los años 70 y 80 que traen una gran experiencia y un gran conocimiento de lo que se ha olvidado, pues, que es de ese movimiento de jóvenes grande, que tuvo su efervescencia, tuvo su organización y tuvo esa magia para luchar por el bien de la gente más desposeída. Así es de que, compañeros, es un gran agrado, gracias a Ivanoe Fajardo y al colectivo Arranca Cebollas por darnos esta cordial invitación y esperamos de que esto se desarrolle de una manera amena, interesante, alegre y en el cual nosotros pues también dejemos un aprendizaje para los compañeros. Gracias. Gracias, Alex. Gracias a todos por su presentación. Bueno, vamos a iniciar un poco pensando en el hecho de que lo que tratamos es generar
la memoria a través de la experiencia de las personas que lo han vivido. Decíamos también en alguna plática que hemos tenido por aparte, también decíamos como reivindicar el papel del estudiante del nivel medio, porque ese semillero era el que permitía que cuando el estudiante con conciencia llegaba a la Universidad de San Carlos, ya llegaba con una formación que simplemente seguía su propio curso, por su propia convicción. Así que reivindicar particularmente el papel del estudiante de la educación media. Entonces, la primera pregunta que vamos a ir respondiendo en el orden en el que nos presentamos y luego vamos a ir al orden inverso, es más allá de los idealismos sociales, Víctor, ¿cuál era la situación social de la juventud en los años de tu participación? Siendo existentes y mucho más evolutivas. En los tiempos que nosotros participábamos, había reivindicaciones muy puntuales para nuestra organización. Es de entender que había una carencia total de una estrategia que permitiera a los estudiantes que tenían pues el servicio público de educación tener una calidad, pues si no de docentes, una calidad de infraestructura. Había una represión marcada. Habían condiciones muy marcadas también en las que los estudiantes participábamos, como eran las luchas reivindicativas de otro tipo de banderas de lucha, como el alza al pasaje, que fue una de las condiciones que más marcó estas luchas populares. También las alzas a la canasta básica, la carencia de institutos y obviamente un punto muy puntual en que abonábamos mucho era sobre la preocupación de reformar la educación educativa, la reforma educativa en Guatemala. Siempre pensamos que nuestra educación basada en algo muy, muy antiguo, muy arcaico, no en ese momento o en ese tiempo, no era coincidente para las necesidades de los estudiantes y para el futuro de los estudiantes en ese entonces. Así es pues de que muchas de las condiciones coyunturales de ese entonces, a mi criterio, siguen prevaleciendo, son existentes y pues simplemente cambió la forma de cómo atenderlas de parte de las organizaciones populares y enfáticamente de educación media en este entonces. Bueno, En relación a las condiciones sociales, creo que siempre han sido de empobrecimiento. No podemos hablar de pobreza porque no es que nosotros querramos ser pobres, sino que el Estado no ha generado las condiciones para tener una calidad de vida. Entonces siempre el tema del empobrecimiento, la falta de vivienda, ¿verdad? Cuando yo, en la época que yo estudié, digamos, los básicos, que como comentaba era en el 2003, muchas de mis compañeras y compañeros no tenían para el pasaje, ¿verdad? A pesar de que estaba lo del bono, se daba cada 6 meses o 3 meses debido a la falta de recursos asignados a la cartera de educación específicamente. El tema del hambre, ¿verdad? Porque muchos y muchas debíamos de llegar a los establecimientos sin haber comido y a pesar de que era una cuota baja, pero sí había que pagar la inscripción, o sea, se pagaban 100 quetzales, si no mal recuerdo en ese momento, y que para muchos es como, pues es un monto insignificante, para otras personas sí era el sustento de toda una semana. El tema también de los uniformes, que más allá de poder identificarnos de qué establecimiento somos, también el costo de la tela, que son cositas que al final sí van permeando y que van afectando, digamos, en el tema a general, pero a nivel de los departamentos, el considerar los tiempos para ir a estudiar combinados con la cuestión de la zafra, de los cultivos. Entonces, también hay toda una lógica detrás de esto en relación a las vacaciones, que en junio, las feriados de medio año, ¿verdad? Donde muchas compañeras y compañeros luego ya no regresaban
porque de una vez se quedaban en otro lado trabajando, ¿verdad? O sea, la esclavitud que se sigue dando. Reprimidos, nuestros niños estaban en extrema pobreza, nuestros padres trabajaban duro, 12 horas para poder llevar alimento a nuestras casas. La verdad que fue una época bastante difícil, pero eso hizo que muchos de nosotros tuviéramos conciencia. Yo me recuerdo que yo crecí en la colonia El Milagro, allá en la zona 6 de Misco, y pues me tocó vivir el lodo del invierno y el polvo del verano, y yo fui feliz en el sentido humano, pero veía las necesidades de mi madre, veía la situación socioeconómica de mis vecinos, veía cómo los jóvenes eran reprimidos por los aparatos represivos del Estado, ¿verdad? En ese entonces funcionaba la judicial, eh, siempre llegaba el ejército a llevarse a los jóvenes para el servicio obligatorio. Recuerdo también que a los 12 años yo tomé la primera piedra para poder enfrentar al pelotón antimotines, que en ese entonces se denominaba pelotón modelo. Eso fue a raíz del incremento al transporte urbano. Y yo recuerdo muy bien que eso hizo que en mi ser entrara la convicción de que había que cambiar. Es lamentable que en esa época tal vez el 0.5% de la población tenía conciencia, porque si todo el mundo pobre, toda la ciudadanía pobre, humilde y en extrema pobreza se hubiese levantado, las cosas hubieran sido diferentes. La verdad es de que socioeconómicamente vivíamos mal. Como decía la compañera, las condiciones de pobreza y pobreza extrema eran claras. Nosotros llegamos a los centros educativos oficiales por la misma razón, porque no había plata como para poder pagar un colegio. Y gracias a Dios en ese sentido, porque eso nos permitió desarrollarnos, desarrollar nuestro liderazgo. Cuando yo llegué en 1986, yo cursé la primaria en una escuela pública, básico en un instituto público. Llegué al Central para Varones en 1986 a cursar el bachillerato. Y recuerdo que en mi caso muy particular pasaba unas grandes penas para poder llegar al instituto desde allá de la Colonia El Milagro. A veces, como decía la compañera, no teníamos ni para el almuerzo. Entonces, eso hizo algo en nosotros. Yo creo que eso es lo que a estas generaciones actuales les hizo falta, vivir las coyunturas que nosotros vivimos, experimentar los problemas que nosotros experimentamos. Nosotros, como decía Víctor, cuando tomamos conciencia de nuestra realidad, consideramos que el problema era la educación y buscamos una reforma educativa integral, una reforma educativa que de hecho es parte de los acuerdos de paz, porque tuvimos la oportunidad de participar en las mesas de negociación de los acuerdos de paz y propusimos la diversificación de la educación porque consideramos que era un medio para poder salir adelante. Entonces, socialmente, nosotros nos desarrollamos en un clima de represión, de pobreza, de miseria, de explotación, de marginación. Y políticamente vimos nacer la democracia, pero tuvimos que sustentarla a través de la lucha.
la generación de la cual yo vengo es la generación que nació a mediados de los años 70. Nosotros venimos durante el terremoto de 1976, muchos de mi generación, ¿verdad? Sufrimos esa gran catástrofe en el país, donde, pues, desgraciadamente, pues, el país estaba en quiebra económica, social, política y cultural. Y al haber sucedido ese terremoto, que a muchos nos agarró de sorpresa en una gran miseria, fue cuando en ese entonces el general Laureyud, disculpen si no pronuncio bien el apellido, empezó a dar casas por medio del Bambi, del extinto Bambi, en unas fincas que están en la zona 18. Estamos hablando de las colonias Paraíso 2, San Rafael, Alameda, Kennedy. Entonces yo vengo de esas barriadas, de lo que son de las áreas marginales de la zona 18, en el cual a nosotros, pues al inicio, nos tocó vivir en un ambiente de pobreza, de miseria, de penas. Nuestros padres, pues obreros, nuestras madres amas de casa o que se quedaban en la casa trabajando con su negocio, torteando, vendiendo verduras o atendiendo a los niños para poder sobrevivir. Pues bueno, en muchos de nosotros, nuestra niñez en ese entonces fue bonita, era muy sano, lo tengo que decir, ¿verdad? Todo eran montes y árboles y las calles eran de tierra. Pero pasado el año 78-79, empezaron a haber desapariciones y asesinatos en lo que es el área de la zona 18. Profesores que fueron secuestrados y desaparecidos. Incluso como el lugar era boscoso, se prestaba para que fueran a tirar, pues, cadáveres ahí, ¿verdad? Entonces, nosotros crecimos viendo eso, de niños. Estamos hablando de niños de 5, 6, 7, 8, 10 años. Y bueno, al terminar nuestra primaria, en el caso mío, pues, nuestra conciencia inició a la edad de los 13, 14 años. Nos dimos cuenta realmente de nuestra situación económica, de nuestra exclusión social, política y cultural, porque muchos de los que vivimos en esas áreas marginales venimos de familias indígenas del occidente y del norte del país, que increíblemente después nos dimos cuenta que nuestros padres venían huyendo del conflicto armado y vinieron buscando mejores oportunidades a la capital. Entonces crecimos en ese ambiente de pobreza, de marginación, represión política, discriminación social, cultural. Y en nuestra adolescencia nos nació la conciencia de integrarnos a un movimiento para traer un mejoramiento a nuestro país, para que hubiera un cambio radical. Muchos compañeritos pues no llegaron a la edad que nosotros tenemos ahora, pero crecimos en todo eso, en nuestros básicos, soñando con una mejoría, recordando que en ese entonces nos integrábamos a las asociaciones estudiantiles, el llamado que sea la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media, llegábamos para poder seguir adelante en esa lucha para mejorar el país. Fue nuestra situación social en aquel entonces. En nuestra adolescencia, entrando entre la edad adolescente a adulta, fue cuando nosotros empezamos a ver la integración de las pandillas en el movimiento. Y así es, pues, compañeros, de que nuestra generación también fue parte
agarramos, podríamos decir, la colita de esa represión y de esa organización que se dio antes de los acuerdos de paz. Gracias, Alex. Pues bueno, creo que dentro de las cuestiones comunes que no han sido para una ni dos personas, sino que para el gran conglomerado de la sociedad, está esta exclusión social que hemos vivido, que evidentemente se marca más en los momentos de la adolescencia, de la juventud, cuando se empiezan a conocer ciertas cosas y cuando, tal como dicen, se empieza a despertar la conciencia. Al despertarse la conciencia, empiezan a ser ustedes partícipes de este movimiento de la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media. ¿Cuál fue la experiencia, Oscar, siendo un adolescente para formar parte de una coordinadora de estudiantes que alcanzó tanto nivel como la CEM? Pues la verdad, compañeros, es de que pues una experiencia complicada, hermosa. La verdad es que hay sentimientos encontrados porque cuando yo llegué al movimiento estudiantil de educación media, yo entré por el lado del Instituto Nacional Central para Varones en 1986. Fui miembro del Consejo Estudiantil de la jornada vespertina. A partir de ahí me involucré en lo que es el movimiento estudiantil. Les quiero recordar y que esto les sirva de referencia de que el movimiento estudiantil estaba estrictamente vinculado con el movimiento popular y social, así como con el movimiento revolucionario. Entonces, cuando yo les puedo decir de que nos incorporamos al movimiento estudiantil, automáticamente pasábamos a ser parte de los colectivos sociales y populares, de las organizaciones de lucha popular y social, y fuimos en determinado momento absorbidos por las organizaciones revolucionarias. Entonces, voy 1986, estuve en el Central para Varones, 87, 88, 89, estudié magisterio en la Escuela Normal Central para Varones, y ese último año fui presidente de la Asociación de Estudiantes de la gloriosa Escuela Normal. Allí tuve la oportunidad de incorporarme a la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media. Recuerdo que en esa oportunidad la Normal no pertenecía a la CEM. Cuando por algunos conflictos que se habían dado por situaciones de luchas entre dos centros educativos, estaba el Instituto de Señoritas Belén y estaba el Instituto Nacional de Formación Secretarial, que habían tenido conflictos. La CEM se había quedado apoyando a formación secretarial y la Escuela Normal se había quedado apoyando a Belén. Cuando yo llegué a la Escuela Normal y tomé la Asociación de Estudiantes a través de un proceso electoral, pues fui invitado por líderes y dirigentes de la CEM a participar y a reincorporarme. Yo lo vi con buenos ojos y allí empezó otro camino, un camino que se convirtió realmente en una plataforma histórica para que pudiéramos incidir en la vida política nacional. El movimiento estudiantil se fortaleció, hubo una huelga de magisterio en esa oportunidad que duró varios meses. Eso nos permitió tener tiempo para poder organizar estructuras estudiantiles a nivel nacional. Recuerdo que el movimiento estudiantil llegó a ser protagonista de muchos eventos y acontecimientos durante ese periodo. Cabe señalar de que la huelga de magisterio nos permitió fortalecernos como organización gremial y popular, y en el caso muy particular mío, permitió que me proyectara y fuera parte del
de los cuadros políticos del Ejército Guerrillero de los Pobres, organización revolucionaria a la que yo pertenecí durante ese periodo del 86 al 89. También les puedo mencionar de que el movimiento estudiantil de educación media tuvo un papel protagónico en las luchas sociales y populares. En 1989 tomamos la coordinación de la Unidad de Acción Sindical y Popular, que se denominaba UASP, que era la organización social más fuerte a nivel nacional. Ahí estaba GAM, estaba CUC, estaba UNCITRAGUA, estaba CM, estaba EU y otra serie de organizaciones populares de esa época. Entonces, el protagonismo del movimiento estudiantil durante ese periodo, les puedo decir de que fue grande. Seguimos batallando después de esa huelga con el tema del bono escolar. Ya en su oportunidad vamos a platicar de eso. Tuve la suerte de conocer al compañero Víctor Corso. A la temprana edad de 15 años, él ya se perfilaba como un gran líder del movimiento estudiantil, y siendo yo presidente de la Normal, tuve la oportunidad en un momento difícil para nosotros, porque había fallecido nuestro director, de que él llegó en representación del Instituto Baqueche a solidarizarse, y ahí empezó una bonita historia de amistad, solidaridad y compañerismo con el compañero Víctor Corso. Así que las experiencias que pudimos tener fueron buenas, aunque cabe señalar que también fueron momentos difíciles, duros, porque fuimos perseguidos, fuimos reprimidos, fuimos amenazados. Vivimos en carne propia la represión cuando compañeros dirigentes del secretariado de AEU fueron secuestrados, asesinados y algunos desaparecidos. Fuimos también a fortalecer la lucha revolucionaria en El Salvador, compañeros de educación media y universitarios, fuimos a apoyar al movimiento guerrillero en El Salvador, al FMLN especialmente, ¿verdad? Que era la organización revolucionaria. Nos tocó ir a representar dignamente al estudiantado guatemalteco, a apoyar, a tomar las armas cuando el FMLN tomó las ciudades de San Salvador. Entonces, fueron experiencias grandes que yo creo que se escribiría un libro con ellas, ¿verdad? Exacto. Sí, justamente de lo que habíamos estado hablando durante todos estos días era de el escaso tiempo que al final puede brindarse por este tipo de conversaciones, y que bueno, luego ya proponíamos que si en algún momento se puede ampliar la misma. Víctor, vamos a pasar con Víctor ahora. Con la misma pregunta, ¿qué nivel de organización alcanzó a tener la CEM cuando fuiste parte de un proceso que venía común, ¿verdad? Desde una época muy anterior con Fuego, pero que Oscar había, tal como comentaba, había sido muy partícipe, y luego vos entraste ya en tu momento. ¿Cuál fue el nivel de participación que hubo? ¿Y qué nivel de participación tenía la CEM en la población? Bueno, yo creo que hay que reconocer algo históricamente. Hubo una condición de pérdida hasta cierto punto de la transición de Fuego para lo que se vuelve la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media. Es de reconocer al compañero Oscar Arévalo, quien viene y reivindica y unifica otra vez a todos los institutos. El movimiento de educación media vuelve a tomar una posición muy beligerante a través de la dirección de Oscar Arévalo, quien llegó a ser uno de los máximos dirigentes estudiantiles. En el tiempo de Oscar yo estoy con él, y posteriormente que Oscar decide tomar otro tipo de decisiones dentro del quehacer político, vengo yo y asumo la responsabilidad como un dirigente de la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media. ¿Qué papel tomó y qué nivel llegó la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media? Quiero decirles de que es importante reconocer que el papel que políticamente, socialmente jugó
la coordinadora de educación media, en la cual agrupaba a estudiantes de edades de 14, 15, 16 años, fue increíble. Fue totalmente increíble porque éramos un grupo de jóvenes sin mayor orientación política, sin mayor conocimiento de cómo hacer una lucha, pero con una conciencia muy amplia, tomar responsabilidades en base a nuestras experiencias y a nuestras vivencias traídas desde casa y venir y reivindicar cada día más las condiciones de un estudiantado que luchaba por las condiciones sociales. Quiero decirles que tuvimos una influencia muy grande en todos los institutos de Guatemala. En algún momento dado también nuestra participación se expandió a las escuelas, donde luchábamos también por ese tipo de reivindicaciones. Obviamente todos en su momento tuvimos un vínculo con organizaciones revolucionarias y que para esto creo que habrá otro tema en el que podemos ampliar más esta situación. Pero quiero decirles que también la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media, CEEM, toma un papel muy preponderante en una coyuntura en la que AEU queda débil debido al desbaratamiento de su dirigencia por el secuestro y asesinato de los compañeros, historia que pues más o menos conocemos, y es ahí donde nosotros venimos y reivindicamos toda esa condición. El involucramiento, como bien lo decía Oscar, no era solamente a nivel estudiantil, sino que buscamos los espacios de involucrarnos dentro de organizaciones populares, como ser parte de la dirigencia, del organismo dirigencial de WASP, donde teníamos otro tipo de relación en busca de la reivindicación de cada uno de los sectores que la conformaban. Recuerdo que 150,000 estudiantes era un número que sonaba en la prensa, que logramos sacar mérito de estrategia de los compañeros que en ese tiempo conformaban la Coordinadora Estudiante de Educación Media, David Pérez, Alfredo Stupinian, Elmer Ortega, Mario Escobedo, muchos compañeros que dejaron también un legado importante dentro de esta reivindicación, y vale mucho la pena mencionar que la experiencia política que Óscar Arévalo había tenido en ese tiempo llega también a formar realmente ese lineamiento dirigencial que teníamos que seguir. Realmente los que íbamos a conformar algún tipo de responsabilidad en la estructura, ya no veníamos tan solo metas y ahí estamos, sino que sí había un proceso de educación política que Óscar se encargaba de manejar y muy estratégicamente también, ¿por qué no decirlo? Y ojo, que esto se expandía como efecto dominó con todos los institutos. Logramos tener en aquel entonces, yo creo que todos los institutos de Guatemala, especialmente de la capital en su mayoría, algunos departamentales, pero aglutinados en la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media. Entonces, la influencia que pudimos tener fue una influencia muy grande, políticamente reconocida y también dentro socialmente también reconocida. Basta con decir 10 sí, 15 no, y creo que la gente de antaño podrá recordar de qué eran capaces los estudiantes. Exacto, gracias Víctor. Sí, justamente de lo que hacemos mención es el nivel de participación popular que luego se alcanzó, luego la participación en las huelgas, que es de lo que, en las huelgas magisteriales, que es de lo que vamos a hablar más adelante. Ahora en tu caso, Aura, entras en una época estudiantil en la que de pronto ya hay un desmembramiento, por decirlo de algún modo, por parte de las políticas de Estado que van formando, que van buscando la manera de deslegitimar este tipo de movimientos estudiantiles. ¿Cuál es tu experiencia en la parte organizativa o en la parte estudiantil? ¿Cómo viviste este proceso siendo estudiante? Muchas gracias. Cuando yo ingresé a Belén, teníamos, vamos, en la época lluvia, empezaron los problemas de goteras, ¿verdad? Porque, bueno, por ser establecimientos antiguos, realmente son todo un trámite para poder tener permisos y autorizaciones de poder reparar las láminas. Entonces, recuerdo que en el 2003, cuando iniciamos clases en enero, bueno, ahí me habían elegido como presidenta de clase, ¿verdad?
A partir de ahí, entonces, digamos, cuando ya empezaron el tema de las lluvias, todas las situaciones de que teníamos que recibir clases en los corredores o en el salón, todas las secciones que estábamos afectadas por las lluvias, digamos, no sé, me empecé a involucrar más y empezamos a hacer como un pequeño relajo, ahora le llamaban en ese momento, a nivel interno para poder reparar esta situación, y entonces empezábamos a hablar de que sí, que se había dinero, que había cómo invertirlo. En ese año, a finales, unas compañeras que ya se encontraban en sexto magisterio me invitaron a formar parte de ONEG, que es la Organización Nacional de Estudiantes de Guatemala. En ese momento yo sí lo veía con un poquito de suspicacia, la verdad no estaba tan interesada en la organización, porque también había mucho miedo en relación a los efectos, ¿verdad? De estar organizado o ser parte del movimiento. Yo nací en 1990, o sea, 5 años antes de la firma de los acuerdos de paz, un poquito más. Sin embargo, el contexto de miedo ya estaba instalado en mi ser. En el 2004 regresamos nuevamente al instituto, nuevamente me eligen de presidenta y entonces veo que hay como más problemas, más situaciones que antes yo no las había reconocido. Entonces me empiezo a organizar en el movimiento estudiantil, participo en el 2005, bueno, en el 2004, ¿verdad? Se empiezan a dar como algunos cambios y se consigue que ya no se cobre los 100 quetzales de inscripción para poder estudiar. Entonces, en ese momento yo creo que no lo veía como un aporte o o sea, no dimensionaba el alcance que tenía el estar organizada, sino decía, ay, qué bueno, ¿verdad? Al menos entonces van a poder más personas estar estudiando. En el 2005 empieza todo el tema de la reforma a la carrera de magisterio, ¿verdad? Ya empiezan a darse como los anunciados de que van a quitar la carrera, otros que van a cambiarla, y entonces me empiezo a involucrar todavía más. Ahí empiezo a participar también en otros espacios, ya empiezo a participar en otros talleres para entender el tema de la desigualdad, cómo la tierra no está repartida equitativamente, el tema de las familias poderosas, que eran, o sea, que son temas que en la escuela que no se abordan, ¿verdad? O en el instituto. En el 2006, en Belén, yo, o sea, estaba como que voy a estudiar, ¿verdad? Porque también entra la situación de decir, bueno, tengo que estudiar algo porque al final también tengo que ayudar a mi familia económicamente. Entonces entra como ese debate interno. Me quedo en Belén, estudio la carrera de magisterio y en el 2006 es que se intensifica, perdón, el tema del cambio a la carrera de magisterio. Ahí es cuando me involucro de manera más activa, porque empiezan todos los diálogos con María del Carmen Acenia, quien estaba promoviendo esta reforma, y empezamos a organizarnos tanto en Ciudad de Guatemala como a nivel de los departamentos. Como bien decíamos, en esta época también es el tema de la adolescencia, el hecho de ser mujer, ¿verdad? En un contexto de hombres, realmente, porque cuando yo iba a los espacios éramos muy pocas las compañeras, porque también en nuestras casas costaba que nos dieran permiso de participar o de ser parte del movimiento por la situación de les puede pasar algo, el tema de la violencia. Entonces había como mucho temor, pero también el reconocer cómo cuando se empiezan a poner puntos sobre la mesa que nos unen, como la desigualdad, como la falta de oportunidades, se logra empezar la articulación, como decíamos, o retomar esa articulación entre establecimientos históricos, como el Akeche, el Adrián Zapata, el Central, la Normal, Belén, el Inca, y que, como decían, habían ciertas rivalidades, pero creo que son esas rivalidades instaladas por el sistema, que al final el cometido de divide y vencerás. Entonces son como, a nivel personal, es una ruptura también en torno a mi familia, porque muchos de ellos no estaban de acuerdo con estas situaciones, sobre todo porque durante el conflicto armado interno en Guatemala, durante la guerra interna, algunos familiares habían sido masacrados y desaparecidos. Entonces está como ese temor. Si bien es una época diferente, como bien decía, sí hay muchas situaciones muy parecidas a las que los compañeros relataban.
Gracias, Aura. Sí, justamente algunas de las cuestiones políticas que luego vemos son esta rivalidad entre institutos después de cierta época cuyo fin era justamente eso, ¿verdad? De legitimar que la gente dijera, bueno, mejor no meto a mi hija o a mi hijo a un instituto porque ahí se va a pelear y todo, y bueno, lo meto a un colegio, la privatización de la educación, etcétera. Pero bueno, siempre hay una reactivación de procesos, por eso es muy importante que, por ejemplo, Aura participe, digamos, como un contraste totalmente grande, porque justamente ahora vamos a hablar de las huelgas magisteriales del 85 y el 89, y según entendía, Aura ni siquiera había nacido, así que el proceso de las huelgas magisteriales involucró al estudiantado de una manera más más allegada con la población. Podemos empezar con Víctor, si querés, para que nos contes un poco cuál era la relación que se fue dando a través de las huelgas magisteriales del 85 y del 89, también con el entorno poblacional. Bueno, esta parte la vivió más de lleno Óscar Arévalo, creo que él puede ampliar mucho más la parte esta, más sin embargo lo que nos tocó vivir a nosotros fue algo muy significativo, había realmente una correlación de fuerzas generada dentro de la organización magisterial y la organización de estudiantes de educación media, donde eran reivindicaciones que al final de cuentas, pues nos unían en algún momento dado. Eh, Quiero decirte de que en ese entonces todo movimiento magisterial estaba debidamente acuerpado por estudiantes de educación media y viceversa, también los movimientos estudiantiles eran acompañados y respaldados por la organización magisterial. Es lamentable hoy por hoy tener a un Acevedo, dirigente magisterial, que abiertamente lo digo, que hubiera estado en nuestro tiempo, eh, otra cosa hubiera sido con ese pseudo líder, pero sí, el vínculo que tuvimos en lo que a mí me tocó vivir con el movimiento magisterial era un vínculo muy directo, muy reivindicativo, muy respetado dentro de ambas organizaciones. Y qué más que Óscar Arévalo, que vivió de cerca esta parte para podernos ampliar mucho más esta parte, Ivanovi. En 1985 es una fecha muy trascendental. Yo creo que fue un parteaguas en el sentido del movimiento estudiantil y la relación con el sector popular. Desgraciadamente, siempre al joven le toca poner el pecho, y en 1985 siempre el movimiento estudiantil fue el que dio la cara por el sector popular. El detonante, el incremento al servicio de transporte urbano. Eso siempre causó problemas en nuestra sociedad. Yo recuerdo que era de 5 a 10 centavos, pero hoy no son nada 5 centavos. No era el hecho de tal vez lo que podía valer 5 centavos en esa época, sino que era el daño que se le estaba haciendo al bolsillo y a la economía de la clase más desposeída, que al final de cuentas son los usuarios del transporte. Recuerdo que en 1985 no fue una huelga eminentemente magisterial, eso se podría definir como un movimiento social, un movimiento político social, porque la reivindicación siempre era el tema de la energía eléctrica, el tema del alto costo de la vida, el tema de la represión, que nunca pasaba de moda en esa época, porque ahí sí que desde los niños hasta los jóvenes estaban controlados y reprimidos, ¿verdad? No digamos los adultos o los estudiantes universitarios, estudiantiles de media. Pero yo creo que
el factor que nos recuerda y que vincula posiblemente el tema de la huelga magisterial, como lo decías, del 85, es el famoso decretazo. El haber ganado un grado por decreto. Ese es el único vínculo que hay dentro de lo que es el tema de la jornada de lucha de 1985. Pasando a 1989, fue para mí, yo soy amante de la historia, ¿verdad? Para mí fue uno de los movimientos reivindicativos más grandes que ha tenido Guatemala. Y me uno al sentimiento de Víctor Corzo en cuanto a que lo que hoy se conoce como líder magisterial, pues realmente no le llega, pero ni siquiera a la suela del zapato a los dirigentes magisteriales de aquella época. Recuerdo que habían dos organizaciones magisteriales muy poderosas. La primera era la AMG, Asociación Magisterial Guatemalteca, y luego estaba el STEG, que es el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala. Ellos conformaron, dada la coyuntura, conformaron una plataforma magisterial que se llamó ANM, Asociación Magisterial Guatemalteca, Nacional Guatemalteca, perdón. Recuerdo que don Melvin Pineda era quien representaba a la Asociación Nacional del Magisterio. Fueron líderes claros en cuanto a sus principios, deseaban lo mejor para el magisterio. Era una lucha gremial, pero siempre llevaba un tinte político. Yo recuerdo que en ese momento que se dio esa jornada reivindicativa del magisterio, comenzó en el mes de abril, cuando el magisterio presentó un pliego de peticiones ante el presidente Vinicio Cerezo. Ricardo Gómez Gálvez era el ministro de Educación de esa época y no fueron escuchados. Entonces empezaron en el mes de mayo con asambleas, declararon la huelga el 31 de mayo y fue importante o determinante también la posición del estudiantado, porque de nosotros, los líderes estudiantiles, dependía si la huelga del magisterio se nutría o se apagaba, porque nosotros teníamos la última palabra. El estudiantado, si hubiese ido en contra de las demandas del magisterio, pues hubiesen tenido que volver a clases. Pero como no fue así, la verdad es que nosotros teníamos bien claro que habían solo dos posiciones y teníamos que tomar la que más se acercaba a nuestros principios gremiales e ideológicos. O estabas con el pueblo o estabas contra el pueblo, y en este caso el magisterio representaba al pueblo y teníamos que estar nosotros apoyándolo. Entonces la huelga magisterial del 89 terminó el 17 de agosto, si mal no recuerdo, y con aquella frase, ni vencidos ni vencedores, ¿verdad? Pero la verdad es de que el magisterio pudo obtener más. Yo estuve en las mesas de negociación con el presidente de la República y el magisterio, representando yo en ese momento a la SEM, y el presidente Cerezo les ofreció grandes beneficios, pero el magisterio se envalentonó, se infiltraron las organizaciones populares, las organizaciones guerrilleras, y eso fue un problema serio, porque entonces ya no se buscaba satisfacer una demanda gremial, sino que nutrir una lucha popular y social. La huelga del 89, compañeros, fue un momento histórico para el Magisterio Nacional. Recuerdo a grandes líderes magisteriales de esa época, ¿verdad? Y yo creo que nos permitió a nosotros como dirigentes estudiantiles crecer, porque la CEM tuvo la oportunidad de ir a todos los departamentos de la República
a presentar su apoyo y su solidaridad a las asambleas magisteriales de cada departamento. Entonces, fuimos muy bien recibidos, nuestro respaldo y apoyo era aplaudido por el Magisterio Nacional en todo el país. Tuvimos la oportunidad de conocer líderes estudiantiles, crear condiciones para que el movimiento estudiantil se fortaleciera, y de ahí nace la posibilidad de que la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media se constituyera en la institución u organización popular más fuerte de todo el país. El sector campesino, el sector obrero, hablo de los sindicatos, inclusive la propia EU se quedó atrás por el nivel de organización que nosotros logramos levantar. Yo recuerdo que estuve en Occidente y estuve en Oriente, tanto así que fue la primera vez que yo estuve en Jalapa, hoy vivo acá, y hicimos un movimiento estudiantil en apoyo al magisterio de primer nivel que nunca se había dado en Oriente. Entonces el Magisterio Nacional dejó una huella muy grande para el fortalecimiento del movimiento estudiantil. Gracias. Gracias, Oscar. Justo, sí, dentro de los procesos que se buscan está la legitimación, ¿verdad? Y cómo también hacer partícipe al pueblo de las luchas. Por eso yo digo, no es que esté diciendo que sea la verdad, pero a veces este discurso aburguesado que se ha hecho actualmente, con análisis políticos sumamente elevados sobre las situaciones de la juventud o las situaciones sociales y bla, 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 que está bien, que son discursos que están válidos, que es necesario hacerlos, pero que no llegan a la población porque no se explica cómo la población puede sentirse involucrada con eso. Por eso creo que las luchas, creo yo, no estoy diciendo que así sea, pero creo que las luchas van en base a la misma necesidad. Y este es el tema del que vamos a hablar ahora. Antes, pedir disculpas porque Alex ha tenido un problema ahí con el internet. En el caso, vamos a hablar del bono estudiantil, pero primero vamos con Aura, que tampoco vivió el problema del bono estudiantil, pero nos comentabas un poco acerca de la lucha que ustedes sí tuvieron con relación al pensum de estudio. Fue esa época en la que se empezaron a generar algunas posiciones en relación con el tema del magisterio. ¿Cuál fue la lucha que hizo la organización estudiantil de tu época? Gracias. Yo quisiera como aportar, tratar de hablar de tres situaciones. Una, la situación con el magisterio en ese momento se daba, como bien decían, por intereses. Yo creo que el relevo generacional es algo que nos ha afectado mucho. Y digo nos ha afectado porque yo también me siento responsable que cuando salí del movimiento probablemente no dejé más cosas de las que tendría que haber dejado para que otras y otros se organizaran, ¿verdad? O lo que tú decías, digamos, desde dónde viene la historia que nos cuentan. Lamentablemente, la historia la escriben o la cuentan quienes han ganado o quienes tienen el poder. Por eso yo hablo más de la memoria, y ahorita que hacemos esta actividad es esta memoria personal, porque al final son las vivencias que cada uno y cada una tiene, y a partir de ello es eso, ¿verdad? Reconstruir esa historia que nos han dado. Y entonces a partir de ello, cuando se empieza a dar el tema de la reforma educativa, específicamente para la carrera de magisterio, que más que realmente hacer beneficios para las y los estudiantes o los profesionales, como bien decía, la privatización de la educación. Sabemos que magisterio, digamos, ha sido una carrera histórica que siempre ha estado, y no es casualidad, sino tiene que ver con que la educación es el pilar, ¿verdad? El tener el conocimiento, y quien tiene el conocimiento también tiene el poder. Entonces, después de un magisterio que venía como con ciertas bases
empezar a quitar, por ejemplo, pedagogía, empezar a quitar didáctica, que ya no consideraba rentable para el Ministerio de Educación convertir una carrera o un bachillerato, que es lo que es actualmente la carrera de magisterio, ¿verdad? Un bachillerato donde dividió a los establecimientos públicos y a los establecimientos privados. Porque una persona que estudia en un departamento que por X o Y razón tenga que emigrar a la ciudad capital, no puede continuar la carrera de magisterio acá, o tiene que hacerse exámenes de equivalencia, ¿verdad? Para demostrar que sí puede retomar la carrera. Pero también los colegios que se fueron adaptando porque empezaron a ver la cuestión económica, ¿verdad? De qué tan rentables podían ser. Debido a ello, ciertos establecimientos estuvieron a punto de cerrar como la normal, porque ya menos personas se vieron interesadas. Y eso llevó a diversificar o ampliar su cartera de carreras para poder tener más estudiantes. Y eso también entonces empezó a generar división entre los establecimientos por los directores y directoras, porque empezaron a aprobar estas nuevas reformas sin hacer las consultas. Y es que nuevamente creo que las y los jóvenes hemos coincido, ¿verdad? Que hemos dado la cara y es por esa energía que tenemos, ¿verdad? Porque a esa edad uno quiere hacer muchas cosas, uno quiere comerse el mundo entero. Y entonces eso ha sido aprovechado, ¿verdad? De buena manera por algunos, pero también de mala manera por otros. Y coincido ahí con los compañeros en torno a Joviel Acevedo, porque en ese momento en que nos encontrábamos en las mesas de diálogo discutiendo, ya en el 2009, cuando se empezaron con la toma de los establecimientos, Joviel Acevedo hizo un pacto, ¿verdad? Firmó un pacto con el Ministerio de Educación para entregar los establecimientos donde estaba de acuerdo con la reforma a la carrera de magisterio. En ese momento, todo el trabajo que los jóvenes veníamos haciendo se vino abajo. Y al final fue nuevamente desacreditar nuestro posicionamiento. O sea, al decir no, o sea, sí, buena onda que los patojos estén en las calles, que luchen, que tapen las calles, que se hagan escuchar, pero cuando son las decisiones de alto impacto, somos los adultos quienes las vamos a tomar, ¿verdad? Entonces, todas estas condiciones, como digo, van generando que hayan, digamos, que el movimiento tenga esas rupturas, que el movimiento también se empiece a invisibilizar, ¿verdad? Y es eso, es la falta de reconocimiento, no hacia las personas, porque al final yo como Aura no quiero que me reconozcan, sino quiero que reconozcan el hecho de que hay un problema estructural que nos afecta a todas y todos. Entonces, bueno, ya con el tema de lo del bono, que como decía, agradezco a los compañeros y a las compañeras que en su momento lucharon para que lo tuviéramos, pero es eso, o sea, al final el Estado se compromete o asume ciertos compromisos, pero al momento de implementarlos es donde vienen los retos y vienen también las excusas, como no tenemos presupuesto o cambiar las estrategias de acuerdo a los intereses de estos pocos. Gracias, Aura. Justamente también reivindicar la memoria es también dar a conocer esta parte justamente, ¿verdad? De quienes la vivieron, también agradecer a estudiantes que eran del Instituto Belén, del INCA, que eran institutos femeninos y que tenían un nivel de organización también sumamente fuerte. Y también luego el papel de las escuelas y de los institutos en el interior, que también alcanzaron una organización muy, muy grande. Con respecto al bono escolar, que fue una de las luchas, digamos, particulares del estudiantado, en el sentido de que era algo directamente de beneficio para ellos, pero que tenía que ver con todo el proceso de la exclusión, de la discriminación y de la pobreza. Vamos a empezar con Víctor, si nos
puedes comentar acerca de este proceso. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue la organización? ¿Y cuáles fueron los resultados en relación con el tema del bono escolar? Bien, antes que nada queremos dar la bienvenida ahí a Felipe Al, que está escribiendo. Felipe, gusto de saludarte. Vean, cómo nace el bono estudiantil, cómo nace la idea de un subsidio, porque en principio no era bono estudiantil, realmente se pensaba en un beneficio de subsidio para los estudiantes y pues nace viendo una película que se llamaba La Noche de los Lápices, si no estoy mal, Oscar, me corregís en ese sentido. El proceso de la lucha en función de buscar un beneficio al estudiantado es una de las luchas reivindicativas más organizadas, más estratégicas que pudo haber tenido el estudiantado en ese entonces. Se pusieron los análisis, se hicieron los enfoques necesarios para poder hacer un beneficio que realmente fuera sustentable para el estudiantado y que lo más importante quedara en ley. Y se amenazaba, porque digo se amenazaba y se condicionaba al gobierno de turno. Me tocó muchas veces hablar con el presidente Cerezo, con mis compañeros, incluyendo a Oscar, sobre las condiciones que nosotros marcábamos en función de poder obtener ese logro. El bono estudiantil, el beneficio estudiantil, el subsidio escolar pasó por diferentes etapas. En principio no era un bono, se habló de un cheque, hubo un carnet. Lamentablemente, esta etapa de desestructuración que hubo pierde totalmente el sentido del subsidio escolar. Pero el subsidio escolar logra realmente generar fenómenos muy importantes en la organización estudiantil. La unificación de todos los institutos, en su mayoría de Guatemala, algunos departamentales y también algún tipo de influencia sobre educación primaria. Obviamente esto genera una oleada de represión muy marcada y dirigida hacia la dirigencia de ese entonces de educación media, donde algunos compañeros también tuvieron que salir del escenario, Carlos Pierri y otros compañeros más que también se sufrieron atentados directos en contra de su integridad física. Pero volviendo al punto, el bono estudiantil realmente había muchas reivindicaciones en ese entonces que estaban debidamente ordenadas para su proceso reivindicativo. El bono estudiantil fue una de ellas, pero también fue el logro de muchas estructuras de institutos públicos que fueron dados en ese entonces por nuestra injerencia. Obviamente, volviendo al tema del subsidio, es lo que genera una expectativa muy grande y creo que también genera las condiciones políticas que permiten entender al gobierno de turno la fuerza que podía tener el estudiantado en un tipo de reivindicación mucho más ordenada, llamémosle así, mucho más gremial, de beneficio gremial específico para los estudiantes, y realmente que creo que es una de las etapas donde el gobierno de turno realmente tiembla con entender el número de gente, de masa, de base, mejor dicho, que puede manejar el estudiantado en ese entonces. Gracias, Víctor. Vamos a intentar conectar con Alex para ver si podemos escucharle un poco. Alex, ¿nos escuchás? Fíjate que logro escuchar, pero se oye quebrado. Alex. Sí, te escucho. En el tema del bono, del subsidio estudiantil, de la lucha que se ganó, ¿cómo la vive el estudiante que necesita ese respaldo económico y cómo lo vive organizativamente a través de la coordinadora de estudiantes?
Sí, bueno, eso del bono en el tiempo de mi generación, me acuerdo yo muy bien de que a nosotros se nos daba un boleto, ¿verdad? Se nos daba un fardo de boletos para que nos alcanzara para el mes. Entonces, en esa ocasión, nosotros cuando pagábamos nuestro traslado, le dábamos al chofer o al ayudante del chofer el ticket. En muchas ocasiones de parte de estas personas, pues se da. Bueno, creo que hemos tenido problemas con Alex. Oscar, justamente algo que mencionaba Víctor es La Noche de los Lápices, que es una película argentina que sirve como ejemplo para reivindicar una lucha estudiantil. 150,000 estudiantes adolescentes organizados por adolescentes que tenían un impacto social muy fuerte. ¿Cómo se organiza, cómo se mantiene la cohesión de ese grupo? Bueno, la verdad es que yo recuerdo que a pesar que era el mes de diciembre de 1989, específicamente el día 15, cuando el sector empresarial del transporte determinó el incremento al pasaje, ya no habían estudiantes en los centros educativos, obviamente, pero la dirigencia de la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media, nosotros permanecíamos ahí sí que en asamblea permanente, valga la redundancia, porque nosotros no dejábamos pasar un solo fin de semana sin reunirnos para tratar temas de carácter político, gremial, social. Entonces, cuando se dio este incremento, ahí está la prensa como fiel testigo. El 29 de diciembre de 1989, nosotros dimos una conferencia de prensa donde rechazábamos rotundamente el incremento al transporte urbano. En ese entonces, las clases comenzaban el 1 de febrero. El 1 de febrero de 1990, recuerdo que fue un día donde se paralizó la ciudad. Hubo un caos. El estudiantado salió a las calles, la efervescencia llevó hasta ahí sí que hacer uso de medidas extremas de protesta, como tapar calles, quemar camionetas, obstruir las entradas al departamento de Guatemala. Era el nivel de organización que se tenía en esa época. La lucha comenzó el 1 de febrero y lamentablemente la población no hizo eco de la lucha del estudiantado. Cuando nosotros como dirigentes estudiantiles nos dimos cuenta de que la población no estaba haciendo eco ni respaldando nuestra propuesta, tomamos la decisión de pelear por un subsidio para el estudiantado, para los que verdaderamente habían puesto la cara y sacado el pecho. Y de allí nace el tema del subsidio escolar. Fue tan fuerte la lucha del movimiento estudiantil que duró días para que pudiéramos alcanzar un acuerdo. Recuerdo que el 17 de febrero de 1990 firmamos con la secretaria ejecutiva de la presidencia, en representación del presidente Vinicio Cerezo, firmamos un documento entre el gobierno y la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media, acuerdo que conllevaba la creación de un subsidio escolar y el compromiso del organismo ejecutivo para gestionar ante el Congreso de la República
los decretos o el decreto necesario para poder darle vida a este subsidio. De ahí es que nace el decreto 890 y 3390 del Congreso de la República, que da vida al subsidio escolar. El 890 le da vida al subsidio para el sector de nivel medio, básico y diversificado, ¿verdad? Entiéndase. Y el 3390 le da vida al subsidio para los grados de cuarto, quinto y sexto de educación primaria. ¿Por qué? Porque a esa edad los niños de cuarto, quinto y sexto a veces usan los medios de transporte público para llegar a las escuelas. Y nosotros teníamos todo bien pensado, todo bien organizado. Víctor hablaba del tema de esa película. Esa película es muy interesante. Yo les voy a recomendar que la vean, las personas que nos están viendo a través de esta plataforma. Se llama La Noche de los Lápices. En lo personal jamás la había visto. Lo que sí era que sabía del movimiento estudiantil que se dio en Argentina en 1973, la represión que sufrieron los compañeros estudiantes de esa época, la lucha por un subsidio estudiantil. Entonces, de alguna manera, pues, como dice Víctor, eso vino a darnos luz para ver qué hacíamos, porque consideramos que no era justo que la población no nos hubiese apoyado. Entonces, un tanto egoísta, tal vez tomamos la decisión de crear un subsidio solo para el estudiantado y lo peleamos. Nosotros fuimos los creadores, los impulsores, los promotores y los defensores del subsidio escolar, porque déjeme contarle que como bien decía el compañero Edgar o Eric, el primer instrumento del subsidio escolar fue un boleto. Me recuerdo que daban 4 boletos para un día, 2 de ida y 2 de regreso. Lo daban para 20 días hábiles. Y eso ocasionó un grave problema porque los transportistas, al ver el montón de patojos en las esquinas, no paraban porque se les ya llenaban los buses de puros boletos. Y eso trajo consigo otra lucha. Y ahí yo quiero que mi compañero Víctor Corzo cuente porque yo en ese entonces, yo ya había creado las condiciones, pero yo le había delegado a él ese compromiso y esa responsabilidad. Si él me permite decirlo así, yo lo había formado a él para que él fuera el máximo líder de la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media. Entonces, yo no quiero robarme ese momento histórico, sino que él, desde su perspectiva, lo pueda compartir con todos ustedes. Bien, muchas gracias, Oscar. Para darle seguimiento a esta parte, como bien lo dice Oscar, empezamos a generar esas condiciones para que se pudiera dar el bono estudiantil y también a sufrir mucha discriminación de parte de los pilotos que no querían llenar sus buses ni de patojos ni sus ficheros de boletos. Entonces, las condiciones se acrecientan más porque viene el estudiantado y empieza entonces a tener una reacción totalmente de protesta en función de que el subsidio pues no es respetado, el bono no es aceptado y genera una oleada también de luchas en las calles, de quema de buses, de toma de establecimientos. Y algo interesante es de que hay un fenómeno, la gente se unía a esta lucha y ni siquiera, vamos a decir simplemente organizaciones populares que miraban también una coyuntura para reivindicar algunas otras cuestiones, sino que había fenómeno que los papás, la gente de los mercados, la gente estaba a favor del subsidio escolar, en este momento representado por un bono. Las luchas fueron fuertes porque empezamos a tener hasta agresión puramente con los pilotos. Ya existían los brochas por ahí, entonces ya había un choque mucho más directo, lo que nos lleva a nosotros a formar mesas de diálogo directamente con los transportistas.
Entonces, con la gremial de transportistas de aquel entonces nos sentamos y empezamos a discutir una mecánica que pudiera facilitar mucho más la viabilidad del subsidio. Posteriormente se piensan en otros mecanismos que ya corresponden al seguimiento de otra época, pero lamentablemente la desestructuración, el descabezamiento de nuestra coordinadora de estudios de educación media conlleva que se vaya perdiendo esta lucha, y posteriormente pues convencen de darles un cheque y ya simplemente algunos grados, tanto de primaria, creo que primaria ni siquiera ahora pues se lo están dando, y entonces se pierde totalmente la reivindicación del subsidio escolar. Vale mencionar el tema que les comentaba, que las mesas de diálogo que nosotros teníamos con los transportistas eran mesas de diálogos que no duraban un día, duraban varios días, y no llegábamos a acuerdo, y si seguíamos con nuestros planteamientos, y teníamos realmente, como bien lo decía Oscar, situaciones muy estructuradas. Realmente sabíamos a dónde íbamos, le tocábamos la puerta al presidente con carácter de urgencia para que nos atendiera, y le decíamos: en este momento nosotros queremos que realmente este subsidio se haga efectivo, que realmente pues los compromisos que se asumieron pues sean respaldados y sean ejecutados. Fue uno de los momentos más reivindicativos y de mucha formación política y de mucho reconocimiento político, porque como bien lo decía la compañera, no es el reconocimiento personal, sino que el reconocimiento gremial de entender que estás por necesidades, pero fue una de las coyunturas donde el estudiante de educación media más reivindica su organización. Vale mencionar que en ningún momento dado nosotros doblegamos nuestra postura de dar razonamiento a las condiciones que ellos querían ponernos en ese entonces. Recuerdo, se me da un poco de la memoria, pero que estábamos en época de mundial y nosotros mismos auditábamos o fiscalizábamos la cantidad de boletos que se iba a entregar. Pasábamos días contando boletos en el edificio Lucky, porque éramos nosotros que en presencia de los demás miembros de la coordinadora y representantes de los diferentes institutos de educación media de Guatemala, pues veníamos y hacíamos el conteo personalizado, y queríamos garantizar que cada instituto tuviera su votación de bonos en ese entonces. Pero es así como se lleva ese proceso, que también hace generar el respeto y la fuerza que tiene el estudiante de educación media en ese entonces. Hola, hola. 1, 2, 3. Uno, dos, tres. Estamos.
Bueno, estamos teniendo algún tipo de problema con el audio de Aura. No sé si me puedes escuchar. Sí, sí, te escucho. Gracias. Gracias. Preguntaba si cómo era la situación de la relación entre los movimientos estudiantiles de tu época con las organizaciones sociales, porque hay un momento en el que empiezan a existir ciertos quiebres. Entonces, para ir de la parte más reciente hacia la parte anterior. Ya. Bueno, en relación con los movimientos sociales, era con algunos grupos o con algunos sectores, por ejemplo, con el salud, ¿verdad? Vamos con las carteras más grandes, con salud, con movimientos de pueblos indígenas, porque también ya se empieza a aperturar la visión, como decía, de la problemática, ¿verdad? Y ya no solamente dices, bueno, sí, educación tiene problemas y hay grandes situaciones que hay que afrontar, pero se empieza a interrelacionar con todos estos otros problemas sociales. Entonces se empieza a generar y a vincular con algunos grupos. Como bien decía, debido a ser movimientos grandes o de manejar a muchos jóvenes o de estar integrado por muchos jóvenes, siempre va a generar que algunos sectores se quieran aprovechar. Entonces yo creo que la parte formativa fue un eje importante en poder determinar con quién hacer alianzas, en qué momento decir mejor vamos solos, ¿verdad? O solas, y en qué momento alejarnos. Porque también empiezan a aparecer grupos políticos que tratan de llamar a las juventudes, no porque les interesara el tema, sino para poder tener posicionamiento social. Eh, Recuerdo que se empieza a dar también el tema del Tratado de Libre Comercio en los años 2000, hacia adelante, que empieza a negociarse en Guatemala, y ahí es cuando también nuevamente esa relación con algunos sectores de la sociedad civil se vuelve a poner, o digamos, a ser más fuerte. Gracias, Aura. Estamos experimentando algún problema con el Internet, también posiblemente derivado de las cuestiones climáticas. Alex, si me puedes escuchar. Alex, bueno, creo que tampoco nos escucha Alex otra vez. Entonces, vamos con Oscar. Las situaciones en el movimiento estudiantil hay un momento en el que hay una ruptura también en la relación que tiene con otros movimientos sociales más grandes. ¿Alcanzaste, en tu experiencia, alcanzaste a vivir esta parte? ¿Y cómo fue si la alcanzaste a vivir este rompimiento o cómo era tratado el movimiento del estudiante, que era un movimiento sumamente grande con capacidad de movilizaciones de 150,000 estudiantes, como decía Víctor, con la capacidad de contar boleto por boleto, pero cómo lo veía también el resto de conglomerados sociales al movimiento estudiantil? Bueno, lamentablemente nosotros tuvimos algunos conflictos y no eran conflictos de intereses, simple y sencillamente es que la lucha era en dos vías y nosotros teníamos claro esa situación. La primera vía era las luchas y reivindicaciones gremiales y la segunda vía era la lucha popular y revolucionaria. Como les dije del inicio, nosotros en determinado momento llegamos a pertenecer a alguna de las 4 organizaciones guerrilleras que pertenecían a URNG. Yo recuerdo que teníamos problemas serios entre organizaciones porque todas querían tomar el protagonismo. Recuerdo los conflictos que habían, por ejemplo, GAM, UNCITRAGUA contra AEU y CEM por cuestiones puramente
organizacionales por el hecho de que ellos pertenecían a un ala de las organizaciones de URNG, específicamente ellos pertenecían a ORPA y nosotros, por lo menos en ese entonces, nosotros pertenecíamos a EGP, porque ellos buscaban beligerancia, protagonismo y hegemonía. Entonces ahí se dieron algunos conatos de problemas entre los líderes de las organizaciones populares y sociales. Yo en lo particular tuve un conflicto muy serio con la dirigencia de AEU, más o menos de entre 1990 y 1993, porque querían manipular el movimiento estudiantil, no solo de educación media, sino universitaria, y llevarlo a extremos. En ese entonces la lucha revolucionaria estaba haciendo pulsos en la mesa de diálogo y negociación de los acuerdos de paz. Entonces, ellos querían más protagonismo, más beligerancia, más lucha. Inclusive había una organización revolucionaria que apostaba por más mártires, cosa que nosotros no compartíamos. Para ese entonces, les hablo de 1991, 92, 93, yo ya no pertenecía a la CEM, tenía vínculos con los compañeros, pero yo ya había pasado de ser un dirigente público a ser un dirigente clandestino. En esa época yo ya era el responsable del FERU, Frente Estudiantil de Reforma Universitaria. Yo ya había pasado a otro nivel de organización, ya no veía el tema gremial, sino que ya era puramente la lucha revolucionaria. Cuando yo estuve de dirigente de CEM, tuvimos problemas, algunos problemas serios con AEU, porque nos querían manipular, nos veían como los patojos de media, ese era el término que ellos usaban, sin llegar a entender que los habíamos rebasado, pues, que nosotros éramos líderes y dirigentes de miles de estudiantes, decenas de miles de estudiantes en todo el país que en aquella época no existían celulares, no existían redes sociales, pero si nosotros decíamos el lunes hay paro nacional, había paro nacional. Gracias, Oscar. Víctor, ya con las últimas preguntas, justamente hablábamos también sobre el papel de la forma en la que se veía al estudiante de nivel medio, si era como un proceso o una organización formal, que claro que la era, pero cómo lo veía el resto de organizaciones, la EU, otras organizaciones, no como una forma de generar algún tipo de conflicto actualmente con la pregunta, sino que como una forma de volver a recalcar en lo mismo, ¿verdad? El semillero era el grupo de estudiantes del nivel medio, pero ¿cuál era la percepción de los otros movimientos sociales? Bueno, creo que obviamente esto va con el afán de no caer otra vez en los mismos errores, sino que realmente buscar la formación de cuadros, como bien lo decía la compañera, las palabras que decía, yo me siento responsable porque no dejé más allá, y esto en algún momento dado nosotros lo proyectamos hacia nuestros compañeros de mayor nivel en aquel entonces. Vean, tanto la Organización de Educación Media como muchas organizaciones populares sin duda han sufrido la falencia de formación de líderes políticos, y por qué no decirlo, nuestro contexto nacional nos deja en la ambigüedad y nos deja acéfalos en la formación de líderes políticos, especialmente de una línea reivindicativa en pro de los derechos del pueblo. Educación media en ese momento creo que era como la novia que todos querían tener, y tenías que complacer al rojo, al verde, al azul y al que se te pusiera por en medio, y si no complacías a alguno de ellos, pues había serios problemas porque te empezaban a generar algún tipo de campaña negra. Una cuestión importante de entender es que siempre fuimos para las organizaciones los patojos de educación media, pero patojos que tenían la capacidad de generar en algún momento dado las condiciones en las cuales también ellos sentaban sus banderas de lucha.
porque les costaba mucho en aquel entonces a muchas organizaciones poder tener un peso de convocatoria como el que nosotros teníamos. Entonces creo que era muy estratégico que la dirigencia de la CEM pudiese estar vinculada en diferentes ámbitos. Pero si bien es cierto, esa mal llamada aureola, esa etiqueta mal puesta de que los patojos de media, realmente pesó mucho porque, lo voy a decir abiertamente, creo que únicamente servimos para muchas organizaciones como caballito de batalla en ese momento. Después de la firma de la paz, nos pudimos dar cuenta nosotros de que habíamos sido realmente y simplemente parte muy efímera de los intereses de algunas agrupaciones, sin que esto menosprecie lo que se hizo en el momento, sin que esto realmente nos desvincule de nuestra formación en lo absoluto, pero creo que vale la pena autocríticamente reconocerlo, porque ni siquiera el enemigo en ese entonces creo que entró tan tajantemente a generar un divisionismo como lo hicieron algunas agrupaciones o organizaciones que por intereses propios crearon realmente un desbaratamiento interno de dirigencias porque buscaban en algún momento dado apoderarse de más cabezas, ¿sí? Para poder lograr algunos objetivos específicos. Eso pesó mucho. La huella de dejarnos marcados como los patojos de los institutos, realmente perdió la visión del semillero que realmente tenía educación media. Hoy por hoy podemos decir que muchos de esos patojos son profesionales, son líderes políticos, es gente de bien. No éramos lo que para ellos en algún momento representábamos como los bochincheros, como los instituteros. Hoy por hoy realmente que creo firmemente que se quedó una huella muy marcada en la formación, si ustedes quieren verla empírica, pero de mucha conciencia, de mucha naturaleza, de quienes éramos cada uno de los estudiantes. Después de muchos años, nosotros todavía seguimos recibiendo llamados y saludos de nuestra gente de base, que sigue recordándose de la forma en que se formó, de la participación que tuvieron por un interés general, por una lucha reivindicativa popular. Y creo que eso pesa, creo que eso realmente nos hace ver cumplido un objetivo de que a nuestra corta edad sí quisimos proyectarle a cada uno de esos estudiantes, de cada uno de esos institutos, la necesidad que había de tener conciencia, la necesidad que hay de ver las cosas con una mente clara, con una mente de conciencia, valga la redundancia, en pro de los derechos comunes de nuestro pueblo. Bueno, a mí no me queda más que agradecer a este colectivo, agradecer a cada uno de ustedes, compañeros, que hoy estuvieron acompañándome en este conversatorio. Víctor, mi aprecio, mi cariño, mi respeto para vos, compañera, es un gusto haberla conocido. También al compañero Eric, que lamentablemente no pudo estar el tiempo necesario, y al coordinador de este colectivo, Ivanoel. La verdad de que te agradezco mucho por haber pensado en hacer un conversatorio de esta naturaleza. Creo que las cosas pueden cambiar si cada uno de nosotros nos despojamos de ese sentimiento de impotencia y nos damos cuenta que somos una gota, como decía la Madre Teresa de Calcuta, una gota en el mar, pero sin la cual el mar no estaría completo. Entonces, lo que podemos hacer cada uno de nosotros por nuestro país es grande. Sigamos adelante, compañeros. Yo les deseo muy buena noche. Es un gusto haber estado con ustedes. Espero que haya una segunda oportunidad de poder compartir algún otro tema y que siempre estamos en contacto. Que Dios les bendiga.
Muchas gracias. Yo también quiero pues agradecer por el espacio. Y para mí es importante, como decía, el poder dar a conocer mi memoria, lo que yo pasé, lo que yo tuve la oportunidad también en su momento, pero también poder ser la voz de muchas mujeres que lamentablemente en el sistema en el que vivimos, machista y patriarcal, muchas veces no se evidencia. Pero como bien decía el compañero, esto también nos presenta retos, porque también es el cuestionarnos ahora que estoy en otra etapa de la vida, cómo poder apoyar a las generaciones, ¿verdad? A los jóvenes, pero no desde el concepto de yo quiero que ustedes hagan lo que yo no pude hacer en mi época, sino el poder que ellos también conozcan la memoria, que conozcan los procesos, que se empoderen de ellos y sobre todo identificar que lo que pasa, o sea, lo que yo no veo que pasa sobre mi cuerpo, muchas veces no lo entiendo y por ello es difícil quererlo cambiar, pero que no es imposible. Y ahí espero pues que se pueda volver a dar la oportunidad de que podamos hablar de otros temas también del movimiento, porque perder el miedo es el primer paso, pero sobre todo en esta nueva realidad que nos trae la pandemia del COVID, los desastres naturales, pero la falta de humanidad muchas veces hace que la lucha se haya quedado mucho en el tema de las redes sociales, ¿verdad? Yo demando, yo acuso, no me parece, pero todo de las redes sociales. Hace falta más activismo, hace falta más involucramiento, como decían, y pues nada, gracias por el espacio, gracias al colectivo Arranca Cebollas, y pues quedamos en comunicación para este y otros procesos que se puedan dar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. También igual agradecer el espacio que nos brindaron. Como bien se lo decía Ivanove, creo que este tipo de actividades realmente rescatan la historia y lo que realmente se ha vivido de una forma muy natural. Compañera, te felicito, sigue adelante. Eh, Gracias también por darle seguimiento y continuidad a lo que una vez empezó. Creo que todos seguimos siendo responsables de, de nuestra formación, de lo que tenemos que reivindicar, de lo que tenemos que hacer. El colectivo Arrancacebollas creo que tiene visiones muy amplias de cómo aportar a la sociedad. Oscar, fue un gusto compartir. Sabes también que te aprecio mucho. Gracias a todos por escucharnos y volver a revivir este tipo de experiencias que creo que motivan y generan nuevamente cosas importantes que podemos hacer para nuestro país. Muchas gracias a todos. Gracias, feliz noche. Aprovechar para un sinfín de situaciones, para un sinfín de diálogos. Y lo importante es esto, ¿verdad? Rescatar la memoria de quienes participaron. Así que gracias a ustedes, no solo por su participación el día de hoy, sino que por toda la lucha que se hizo durante tanto tiempo. A todas las personas que nos están observando, que van a observar la entrevista luego también en un reprise que está ahí en las redes, invitarles el día de mañana a un conversatorio con Julio García Dávila y Carmen María Caballeros, familiares de Robin García y de Aníbal Leonel Caballeros, también estudiantes de nivel medio, quienes son parte de todo este legado histórico que desafortunadamente tuvieron que ofrendar su vida para que las generaciones actuales tengan y tengamos las facilidades que se generaron a través de las luchas de todos en el nivel medio. Así que muy buenas noches y muchísimas gracias a todos y todas.